casi en una estrategia de marketing transparente, anunció por televisión que iba a rodar una cabeza, ¿no? O sea, algo que dicen todos los manuales, es decir, bueno, uno cuando tiene que mostrar una Sí, gestualidad importante, bueno, el hilo se corta por lo más fino, digamos, ¿no? Entonces da la sensación que este Javier Milei, que en principio se presentaba como alguien espontáneo y que conectaba con esta indignación de los ciudadanos, ahora empezó a tener conciencia de que hay algunos discursos que le funcionan y los va repitiendo, ¿no? totalmente. Yo creo eso. E incluso miraba su gestualidad, el manejo de su voz, ¿sí? Cómo va cambiando los tonos, va jugando con los tonos de voz, cómo pone esa voz, digamos, más grave, ¿sí? A veces más lúgubre, si querés, en Ujú. algún momento, Sí, sí. para dar determinadas sentencias de carácter político, de carácter simbólico. Eh, Creo que realmente él está, además, en una escena en la que sabe que es el principal protagonista y es un actor de la misma. Y en este sentido hay que ver que la política es espectáculo, ¿sí? Lo que pasa es que ese espectáculo siempre se ha tratado de que sea lo más genuino posible, lo más humano posible. Es difícil el poder. Siempre se ha hablado, por ejemplo, metafóricamente de las nubes del poder, ¿no? Ujú. Algo que está por allá arriba y que es difícil hacer pie para quien está en el poder. Teniendo en cuenta eso, me parece que Javier Milei reconoce esa situación y se mueve en las nubes del poder con sus propios criterios, como haciendo una película, como haciendo un relato. No estará haciendo una storytelling pensando en las redes que son las que mejor maneja, TikTok o Twitter. Estará él de alguna manera, digamos, trabajando en función de eso y sabiendo que ahí está su fuente o su herramienta para lograr una fuente de legitimidad. Porque lo que es cierto es que nosotros podemos tener una crítica incluso negativa hacia las formas que tiene, los rasgos autoritarios, ciertos rasgos violentos, el dedo índice siempre, digamos, amenazante, su gestualidad, su ceño fruncido para hablar de la política, para denostar dirigentes incluso que han sido muy serios independientemente de su ideología. Resulta que con todo eso, y a pesar de todo eso, viene construyendo un mensaje, una historia que a mucha gente le gusta, o que desde la decepción dicen quizás esto, a la vez de que pueda traer un cambio, sea entretenido. Interesantísimo, estamos hablando con Miguel Ángel Duarte, doctor en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Córdoba, consultor, especialista en oratoria y en comunicación, tratando de entender un poco más a Javier Milei. La última pregunta, Miguel Ángel, que le hago tiene que ver con los tiempos. Eh, Volvemos a esta dicotomía entre el relato versus la realidad, algo que siempre le achacábamos al gobierno anterior, a los gobiernos anteriores, y ahora da la sensación que, por esto que estamos hablando, por este storytelling, ¿no? Este contar una historia del gobierno, pero que después en la vida real, cuando uno mira los números y cuando uno mira la gestión concreta, hay algunas distorsiones entre lo que se dice y lo que se hace. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar el puro relato sin gestión? ¿Cuánto tiempo dura ese enamoramiento de las personas con un gobierno nuevo? Yo creo que cada vez menos tiempo, ¿no? Esto sí es una clave de época. Cada vez el electorado, la opinión pública, la ciudadanía exige respuestas más rápidas. Me parece que en esta instancia están sabiendo manejar esos tiempos como para estirarlos, parece que viene un cambio, nos dijeron que había un sacrificio, dijeron que iba a ser muy difícil, están cumpliendo algunas cosas, lo que decía este elemento simbólico de el secretario de Trabajo que es finalmente echado. Es decir, hay señales como para creer que se va en buen camino según el relato. A mí me parece que 6 meses es más o menos un tiempo en el que la ciudadanía puede imaginar algún cambio positivo. Lo que pasa es que de ahí en más, ¿qué? Sería la pregunta, ¿no? Ujú. Porque una cosa es hablar de la desdemocratización simbólica que de algún modo se viene llevando adelante desde el discurso del presidente Milei,
y otra cosa es creer que tenemos que renunciar a nuestra democracia, a nuestras instituciones republicanas y democráticas, pensando que un gobierno tenga que abandonar antes de haber resuelto aquello que quiso resolver. Entonces se entra en dilemas muy fuertes, ¿no? Desde el punto de vista del análisis es un poco más simple la cuestión. Desde el punto de vista de la gestión, me parece que van a tener que tener mucha muñeca para poder llevar adelante un proyecto que no pasa por la mega ley, sino que pasa realmente por los consensos, el diálogo, conversar con las otras fuerzas políticas. Y esto todavía no se está viendo. Sí, lo que se ve, veo que una buena estrategia por parte de Milei, cómo viene cooptando, capturando y sumando a la gente del PRO y al voto del PRO, construyendo más que una alianza, yo diría, digamos, una fuerza política propia con mucho más fortaleza, pensando en las elecciones de medio término y en las disputas que se puedan dar, en las movilizaciones que se dan en la vida cotidiana, que de algún modo le permitan tener la fuerza y tener la legitimidad de ejercicio, que es lo que cada vez dura menos en los gobiernos, ¿no? Miguel Ángel Duarte con nosotros. Gracias por estos minutos con Radio Brisas y con Presente Continuo. Muchas gracias, Fabricio. Estamos en comunicación. Muchas gracias. Saludos.